Pregunta Médica, la opinión de especialistas. Muy bien, ahora vamos a hacer la presentación sin más prólogos de qué es lo que tenemos acá, cuál es nuestro invitado especial, una persona a la cual yo admiro, respeto y considero, le tengo mucho cariño, un colega que ha sido y es uno de los más famosos de esta ciudad. Entonces vamos a compartir con él sus experiencias. Vamos con la biografía. Conozcamos un poquito, recordemos a la gente quién es el doctor Villarreque, Nelson Villarreque, alias el Nene. El doctor Nelson Villarreque, pediatra neonatólogo, nació en Cochabamba el 7 de marzo de 1946. Estudió en la Universidad Mayor de San Simón. Hizo su especialidad en la Universidad Albina Patiño, en Cochabamba. También hizo internación en la Unidad de Terapia Intensiva de Niños en el Hospital Pedro Edizulde de Buenos Aires. Su pasantía en el Hospital DuPage de Chicago, Estados Unidos. 7 años de trabajo en el Hospital de Niños de Montero. 7 años de docente de la Universidad Mayor de San Simón. Fue jefe de neonatología de la Clínica Urbe y de la Clínica Urbarí. Actualmente es jefe de neonatología de la Clínica Montalvo. Tiene su consultorio privado ubicado en la calle Vallevián, esquina Chuquisaca, primer piso, oficina 103. El teléfono es el 334-3005 y su celular el 773-93034. Con ustedes el doctor Nelson Villarreque. Bien, como les decía, estamos con el doctor, con Nene Villarreque, y vamos a compartir y vamos a explotarlo un poquito, vamos a explotar su experiencia que tiene sobre el medio, que yo reconozco que todavía, como soy nuevo acá en la ciudad de Santa Cruz, no la tengo. Vamos a preguntarle a él qué opina sobre los requerimientos que debería tener una madre antes de tener sus bebés, generalmente con respecto a las clínicas, o sea, a los centros de salud, y también, ¿por qué no hablar qué aconseja él para la elección de un buen pediatra? Nelson, bienvenido, es un placer tenerte acá en el programa, así que vamos a empezar preguntándote, ¿qué piensas tú, qué decisiones importantes hay que tomar antes del nacimiento? Querido Oscar, buen día, muy amable, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por tu programa, felicitaciones por tu proyecto de enseñar a la gente y cultivar a la gente. La pregunta que me haces, esa es una pregunta muy importante porque las mamás, una vez que se embarazan, primero piensan en su ginecólogo y al último o casi nunca se acuerdan de su pediatra. Y cuando llega el momento de nacer, el ginecólogo le dice, ¿quién va a ser tu pediatra? No sé, doctor. Eso es un error, pero tremendo. ¿Por qué? Porque si tú vas a construir tu casa, primero vas a escoger un arquitecto. ¿Quién va a hacer tu casa? Y con él lo vas a llamar cuando no te guste el piso, cuando no te guste la pared, cuando no te guste el techo, él te lo va a cambiar. Entonces, una vez que nace el niño, la mamá tiene que tener un pediatra a quien lo va a macanear y va a estar con él 10 años, 15 años, hasta los 18 o 20 años. Entonces tienes que escoger quién va a ser tu pediatra. Y las mamás no escogen. Vale, toca el momento de nacer, ¿quién va a ser tu pediatra? No sé, doctor. Y el que escoge pediatra es el ginecólogo. ¿Por qué? Porque la mamá no escogió. Pero cuando la madre escoge pediatra, al ginecólogo puede decirle, doctor, quiero que me atienda tal pediatra. Entonces. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo las madres pueden reconocer a un buen pediatra? O sea, ¿qué características tiene que tener un buen pediatra? En este caso, neonatólogos. Neo significa nuevo, natos, nacimiento. ¿Qué pregunta sugiere el doctor Villarreque que debían hacer las mamás para reconocer? Lo importante, lo ideal sería que la mamá tenga el tiempo, los recursos para darse una visita, por lo menos de 3 médicos, y diga, ¿a qué me quedo con esto? Porque esto va a ser, como decía él muy bien, responsable de mi hijo hasta sus 20 años inclusive. Por lo tanto, qué importante es la elección de un pediatra. ¿Qué le sugerirías tú que las madres observen, Nelson, para hacer la elección de un buen pediatra? Bueno, las madres, muchas de ellas son jóvenes, 18 años, 20 años y no saben nada, absolutamente nada, no tienen idea de lo que viene. Entonces, quienes generalmente orientan y quienes escogen el pediatra son las abuelas. Las abuelas le dicen, hijita, tu pediatra va a ser tal. ¿Por qué? Porque era tu pediatra.
y dos, porque yo lo conozco. Entonces las abuelas, que son gente de 35, 40, 45, 50 años, ellas tienen mucha experiencia ya. Conocen el ambiente pediátrico y saben cuál es el pediatra que les gusta. De acuerdo a que si son pediatras que se dedican a su profesión, pediatras que trabajan los 7 días de la semana, los 365 días del año, pediatras que atienden sábado, domingo, que te atienden a las 3 de la mañana, eso lo saben las abuelas. Hay pediatras que tú le llamas el sábado, no lo vas a encontrar nunca. Le llamas el domingo, no lo vas a encontrar nunca. Entonces, entre las características que la mamá tiene que buscar un pediatra es principalmente compromiso, que un pediatra sea un pediatra realmente resignado, pues entendiendo que son mamás primerizas, gente joven realmente, que estén ahí al pie del cañón permanentemente, ¿no es cierto? Segundo, ¿qué pasa con el conocimiento y la experiencia? Hay pediatras jóvenes, neonatólogos jóvenes que llegan y hay otros que son ya mayores con mucha más experiencia. Los jóvenes tienen el poder de la renovación, de la actualización, pero ¿cuáles son las ventajas de un médico ya con experiencia? Yo cuando hacía la especialidad de una doctora, la directora del Hospital Albina Patiño, la doctora Chapuy, Yolanda Chapuy, que era una pediatra europea que venía de Francia, el primer día de la especialidad nos dijo, éramos 10 los que estábamos comenzando a hacer pediatría, y nos dijo, mujeres no me gustan para pediatras, hombres sí, y las mujeres quedaron impactadas. ¿Por qué? Porque les dijeron, ustedes como mujeres, primera labor que tienen en el mundo, tienen que ser buenas madres, tienen que atender sus hogares, tienen que atender a su marido, y tienen que atender sus hijos y tienen que educar a sus hijos. Para eso necesitan un tiempo, de darle la lactancia, de cambiarlo, de atenderlo. Así que pediatra para mujeres yo no aconsejo. Y ella era mujer, pero soltera, entonces ella tenía todo el tiempo del mundo. Y ahí nos dijo, el pediatra tiene que atender los 52 domingos del año, los 365 días del año y las 24 horas del día. Porque en pediatría hay emergencias que si tú no la atiendes inmediatamente, se puede morir. Hay emergencias que ocurren a las 3 de la mañana, por ejemplo, un falso croup. Y si tú no atiendes ese falso croup, ese niño no amanece a las 7 de la mañana. Correcto, o sea, hay urgencias y urgencias. Ahora, pero yo diría que los tiempos van cambiando y en este tiempo estamos viviendo una olada realmente de chicos que están a cargo de los abuelos ahora, de las empleadas o directamente del primero, segundo, 3 turnos infantiles que hay en las guarderías. ¿Por qué? Porque la madre ha asistido al laboro, ya trabaja, comparte responsabilidad con el papá en el ámbito laboral. Entonces las cosas han cambiado mucho. Diría yo, en primer lugar, que la responsabilidad en este momento, tanto económica, podríamos decir, tanto influye el padre como la madre. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Por ejemplo, que los dos papás trabajan y no puede la madre dedicarse a cuidar a su hijo, porque es una realidad. ¿Qué hacemos en estos casos con las mamás? ¿Qué les diríamos? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves el mundo en esta incursión de la madre en el ámbito laboral? Ahora, en el mundo va cambiando. Antes las mamás eran amas de casa y las mamás se dedicaban a los hijos 100%, y eso era maravilloso. En el mundo actual la mamá trabaja y el papá trabaja. Yo estuve hace poquito en un congreso en San Juan de Puerto Rico, y hayan tocado el tema de la nutrición del recién nacido, la nutrición del niño. Y en ese tema que han tocado ellos han dicho que las madres son las que programan para que sus niños sean gordos cuando tengan 20 años. Las madres lo programan para que después sean diabéticos. ¿Y por qué lo programan? Porque en el primer año y en el segundo año, que la alimentación del recién nacido y del niño lactante es fundamental, la tienen que hacer las madres. El niño está esperando a esa madre a las 7 de la mañana, a las 10, a las 12 para tomar el pecho, pero esa madre no está. ¿Y quién tiene que dar la mamadera? La niñera. Ese niño está esperando a la madre para compartir, para jugar, y la madre no está. Y la niñera, para que el niño no moleste, toma una Coca-Cola, toma un helado, toma una galleta. Entonces a ese niño ya lo están programando para que sea gordo y para que después sea diabético. Así que ese es un tema muy difícil. Las madres deberían pensar en que primero son sus hijos. Por eso que en Europa a las mamás que han tenido su bebé les dan 2 años de lactancia. 2 años no van a trabajar para que se dediquen esos 2 primeros años a su hijo. ¿Por qué?
porque el cerebro del recién nacido, una vez que nace, la primera multiplicación y el gran desarrollo del cerebro es hasta los 2 años. Ese cerebrito es una aspiradora, está aspirando todo. ¿Y de quién aspira? De la niñera y de la abuelita que ya no tiene fuerzas. Y la madre que tiene que dar, no. Una vez he tenido un niño en mi consultorio que sirve mucho de experiencia, de 8 años, viene al consultorio la mamá volando, corriendo a las 11 de la mañana. ¿Qué le está pasando? Le duele el oído, doctor. A ver, échelo a la cama. Lo echan en la camilla y yo lo miro al niño porque cuando vemos una amígdala inflamada la vemos. Cuando vemos un oído inflamado lo vemos. Entonces lo veo, miro, oído derecho no tenés nada, oído izquierdo no tenés nada, le digo. El otro me mira y me dice, sí doctor, no tengo nada. Y la mamá brinca y le dice, ¿cómo que no tenés nada? Si me has llamado al banco, que quieres ir al médico porque ya no aguantas el dolor de oído. El otro se dio la vuelta y le dio a la madre. La miró de echado en la camilla y le dijo, sí mamita, te he llamado al banco para que me traigas a mi pediatra porque vos te dedicas solo a tu banco. A mí no me das ninguna dedicación. Entonces quería que me traigas a mi doctor. Importantes opiniones de la experiencia realmente del doctor Villarreque. Entonces, vemos mamá que el mundo está cambiando. Evidentemente, compartimos la experiencia de que en este momento a cargo de los niños están las abuelitas, básicamente los abuelos también, que ya, como dice el viejo dicho, ellos no crían sino mal crían a los chicos. Y eso es cierto, y lo que ruido trae es porque piedras arrastra. Por lo tanto, es importante que las mamás dediquen un poquito, no tanto a la cantidad de tiempo, porque tenemos que aceptar de que las cosas han cambiado y ya no van a volver. Este país ha cambiado mucho en pocos años, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen. Ahora vamos a preguntar otra parte que es importantísima. Yo quiero conocer un poquito la experiencia de Nelson en este punto, que es cómo se elige. Ya hemos visto más o menos qué características tiene que tener un pediatra. En primer, compromiso total. Segundo, experiencia y conocimiento. Tercero, actitud. Buen humor, bueno, no todos tenemos muy buen humor que digamos, pero eso no es esencial porque en realidad lo que hacemos los pediatras no son relaciones sociales, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de un punto bien importante que es cómo las mamás, cómo los papás, cómo la gente que va a elegir, va a tomar decisiones en el momento del nacimiento, escoge un buen centro para tener a sus hijos. Nelson, ¿qué opinas de eso, por favor? Oriéntanos. Eso es fundamental porque Santa Cruz ha cambiado mucho. Entonces, Santa Cruz está más actualizado en neonatología y en terapia intensiva de recién nacidos. Hace 15 años no teníamos terapia intensiva. Entonces es fundamental que la madre escoja el lugar donde va a nacer su bebé. ¿Por qué? Porque del momento que nace su bebé, cambia totalmente su vida. Ese momento comienza otra vida. Y esa otra vida será luz verde, todo maravilloso, o será luz roja, puro problemas. Y eso está en el momento del nacimiento. Si ese niño ha nacido con Apgar 10, que nosotros conocemos el test de Apgar, excelente, el futuro es excelente. Si ese niño ha nacido con algún problema y en la clínica donde ha nacido no tienen las condiciones para atenderlo, para resucitarlo, para inmediatamente pasarlo a un respirador, se daña el cerebro por falta de oxígeno y ese daño de cerebro es su luz roja para toda su vida. Pero si ese niño hubiera nacido en una clínica donde tienen todas las condiciones para tener luz verde para toda la vida. ¿Y dónde está el detalle? En Santa Cruz tú puedes escoger. No tenés plata, entonces ahí está la maternidad. La maternidad Percibolan ha mejorado notablemente en estos últimos años de lo que yo conocía, de lo que yo trabajaba en la maternidad. Yo trabajaba en la maternidad y teníamos un cuarto, una pieza como esta, donde habían 12 incubadoras, un niño al lado de otro, 2 niños en una incubadora, así atendíamos. No teníamos más que un oxígeno y un poquito para sacar radiografía. Ahora tienes todo. Entonces, si no tienes plata, la maternidad. Tienes plata en buenas condiciones para escoger una buena clínica, bueno, tenés la Foyanini, tenés la INCOR, tenés la Niño Jesús, tenés la Montalvo, clínicas donde vas a tener toda la atención para una terapia intensiva de un recién nacido. Muy bien, lo que dice Nelson realmente, mamá, yo también ratifico que el momento del nacimiento es el pasaje para el futuro de la vida de las parejas, mamá. En este caso, busquen el mejor ginecólogo, busquen el mejor pediatra,
múnanse de los conocimientos, realmente lean, documentense un poquito. En general, Bolivia es uno de los países donde menos se lee, la gente menos se entera de las cosas a través de la lectura. Entonces, hay libros, hay detalles, lo que ustedes pueden buscar y simplemente ubicarse y ubicar. Hay libros, por ejemplo, que les dicen qué hacer, cómo llegar a la clínica, qué preguntar al médico. Es muy importante, pero ese momento en que su bebé va a nacer es un detalle bien importante porque de eso depende, como decía también el doctor Vierre, que yo lo ratifico, depende del futuro de la vida, mamá. Un niño asfixiado, un niño con parálisis cerebral va a ser una carga para ustedes el resto de sus vidas. Por lo tanto, inviertan un poquito en esa parte de que va a llegar el momento que el bebé está naciendo. Entonces tengan al mejor ginecólogo, el mejor pediatra y la mejor oportunidad para que nazcan. Queremos pedirte, Nelson, por favor, que les des a la gente la dirección de tu teléfono. ¿Dónde trabajas tú como neonatólogo? Es importante también que la gente lo sepa. Yo actualmente trabajo como neonatólogo en la Clínica Montalvo. Muy bien. Y mi consultorio en el edificio Oriente, en la Vallivian, esquina Chuquisaca, encima de la joyería París. Perfecto, la neonatología, una especialidad realmente bien importante para recibir al bebé. De eso depende también que el pediatra esté preferido. Como dice Nelson, usted escoja a su pediatra antes que su bebé nazca, señor, porque eso va a permitir incluso que cuando el pediatra vaya, escójalo con anticipación. Eso es parte de lo que se llama la perinatología también. O sea, peri significa alrededor del nacimiento. Cuando un pediatra ya conoce a los papás antes, ya sabe si son papás añosos, si es el primer bebé, si es el quinto bebé, si ha habido muertes antes prematuras, si ha habido embarazos gemelares. Entonces, cuando uno ya conoce al pediatra antes de ir al parto mismo, entonces ya el pediatra sabe quiénes son los papás, qué edad tienen, qué grupos sanguíneos tienen ambos, qué antecedentes de enfermedades han tenido antes, si son sanos, si son enfermos, si han tomado un medicamento, etcétera. No pierde entonces esta oportunidad de escoger adecuadamente tanto su ginecólogo como su pediatra y también, por supuesto, su centro médico donde tener su bebé. Muy bien, gracias, Nelson, nuevamente. Muchas gracias. Es un placer haber tenido acá. Te agradezco mucho la presencia. Gracias. Y nos vamos a un pequeño corte y después volvemos porque Parada Médica no ha terminado todavía. Gracias. Junta Médica, la opinión de especialistas.